Una vez más, gracias por permitirme estar con ustedes en este tiempo. Gracias a la Iglesia Bautista Palabra de Vida por esta gran oportunidad. Desde que entré por esa puerta esta mañana, mi alma ha sido muy bendecida. Y la verdad que estoy muy agradecida delante de Dios y de ustedes. Ahora quiero compartir con ustedes una historia en la mitología griega, pero antes vamos a orar. Oremos. Señor, ya tu palabra ha sido expuesta esta mañana y asimismo queremos venir ahora y suplicarte que sea con nosotros. Señor, que tu palabra transforme y cambie nuestra forma de pensar y que nos ayude a ser mujeres contra cultura. Oh Señor, danos sabiduría, entendimiento para que al abrir los oráculos santos podamos ser llenos de ti. Estas cosas las oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una historia, algunos dicen que fue real, otros dicen que no, pero la verdad es que si fue verdad o no, es interesante lo que ocurrió en aquel lugar. Trata sobre el conflicto, un conflicto bélico en el que se enfrentaron los griegos y los guerreros de Troya. El motivo de esta guerra fue raptar a Helena de Esparta por el príncipe de París de Troya. Esta guerra duró nada más y nada menos, mis hermanas, que 10 años. Después de tanto luchar, los griegos idearon estrategias para poder vencer a los troyanos y pensaron, ¿de qué manera nosotros podremos engañarlos de manera que podamos entrar a su ciudad amurallada y así entonces poder vencerlo? Dijeron, vamos a construir un gran caballo de madera y les haremos creer que esta es una ofrenda que vamos a llevar a su diosa Atenea, y así ellos creerán que nos vamos a marchar, pero vamos a estar dentro del caballo. Los troyanos, confiados, aceptaron su ofrenda, muy confiados en lo que le dijeron. Entraron a la ciudad, cerraron las puertas y felices todos por la ofrenda y la partida de los griegos. Hicieron grandes fiestas y celebraciones para celebrar y disfrutar de la ofrenda que habían llevado a su diosa. Cuando estaban bajo el efecto de la bebida, salieron los guerreros griegos del gran caballo, abrieron las puertas de la ciudad, permitiendo así la entrada del resto de los guerreros que estaban fuera. Saquearon y destruyeron sin piedad aquella ciudad. Mis hermanas, en la anterior charla vimos que al igual que los troyanos, también nosotras tenemos desde el Edén un conflicto bélico. ¿Cuál es ahora nuestro enemigo? Nuestro enemigo es Satanás y el propósito es destruirnos. Vamos a ver qué dice Efesios en cuanto a esto. Efesios capítulo 6, versículo 12, y quisiera que lo busquemos para leer la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor: no tenemos no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Los troyanos se sentían seguros en su ciudad amurallada. Creían que el enemigo jamás podía entrar a esa gran ciudad. Se sentían confiados y en su capacidad ellos creían que nunca serían engañados. Mis hermanas, tristemente, de igual manera nosotras nos sentimos capacitadas y muy confiadas sin darnos cuenta que el enemigo a través de la cultura está entrando por las puertas de nuestras propias iglesias. Hermanas, estamos siendo ferozmente atacadas por la cultura, por esa cultura que no te deja caminar con Jesús, que no me deja caminar con Jesús a plenitud. El lente de nuestra cosmovisión está opaco. Como hijas de Dios tenemos que ser intencionales en alejar de nuestra mente y el corazón la sabiduría de este mundo. Debemos conocer, oigan esto, hermanas, debemos conocer y abrazar nuestro diseño de feminidad bíblica
contracultura, valorando lo que Dios valora y pensando como Dios piensa. ¿Qué tanto valor tiene para nosotras lo que dice Dios en su palabra? ¿Cómo sentimos que estamos siendo guiadas por su palabra o simplemente estamos viviendo por vivir? ¿Qué tanto valor tiene para nosotros lo que dice Dios en contraposición a lo que pensamos y a lo que sentimos? Vamos a leer a Romanos capítulo 12 para ver qué dice Dios en cuanto a esto. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, y este es un texto muy importante, yo quisiera que los subrayen, que lo busquen, que lo escriban y que se lo pongan como meta en su corazón. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta porción de las Escrituras se trata de cómo vivir la vida cristiana. Y el versículo 2 te dice cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito claro, según el versículo 2, de cómo vivir vidas cristianas? La voluntad primaria de Dios es nuestra conversión a Cristo. ¿Cuál es su voluntad? Su voluntad, según este texto, nuestra transformación, según dice capítulo 12, en versículo 2 de Romanos. Nos advierte que el sistema de este mundo, la cultura y la manera de pensar que están en rebelión en contra de Dios, tratarán de conformarnos y moldearnos a su patrón impío. A esto, mis hermanas, debemos nosotras resistirnos. Someternos a Dios será la clave para resistirnos. ¿Cuál es la clave? Someternos a Dios. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿saben qué? Él huirá de nosotras. En el tiempo que nos queda, el propósito es que veamos corrientes que dominan este mundo de manera sutil y agresiva. Esas corrientes que, sin darnos cuenta, nos están arrastrando. La importancia de tomar decisiones sabias ante un mundo desvalorizado. Y veremos finalmente aplicaciones prácticas de cómo se ve en el día a día que yo soy una mujer contracultura. Entonces veamos estas corrientes sutiles que nos están dominando. Hedonismo y consumismo. Estas son dos que van tomadas de la mano, son como si fueran hermanitas gemelas. Dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. En cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? ¿Quién es la espiritual aquí? Nosotras que hemos sido redimidas por la sangre de Jesús. Nosotras, las espirituales, juzgamos todas las cosas. Las cosas no deben pasarnos por encima. Todo tiene una razón de ser y tú tienes que ser pensante y analizar todas las cosas que te pasen cerca. Vivimos en una cultura caracterizada por la búsqueda del placer y el rechazo a los valores eternos. La filosofía hedonista considera el placer como aquello que determina el valor moral de todos los hombres. ¿Dónde está el valor de los hombres? En el placer. Eso es lo que dice la cultura hedonista. Estamos en la feria del placer, buscando la felicidad en cosas externas y perecederas. Si somos espirituales, como dice el texto, debemos hacer un juicio de valor a todo lo que nos rodea. El hedonismo y el consumismo, estas hermanitas que van tomadas de la mano, nos llevan a buscar placer en las compras más de lo que nosotras necesitamos. A este tiempo, mis hermanas, ¿pudiéramos ponerle un nombre? ¿Cuál nombre ustedes creen que pudiéramos llamarle a este tiempo? El mercado de las ventas. Constantemente recibimos revistas y cupones y ofertas. Todos los mercadólogos saben cómo nosotras podemos ser atrapadas.
Tenemos el closet lleno de ropa, pero ¿saben qué? Nunca tenemos que ponernos. Sin darnos cuenta, esta corriente nos entra al mundo donde reina la inconformidad. Mi closet está lleno, pero yo no tengo que ponerme. No estoy conforme con lo que tengo. Ahí nos está llevando esta corriente hedonista. Satanás se ha encargado de crear apetitos y necesidades para mantenernos ocupadas y distraídas. De esta manera, nuestras decisiones irán en busca del placer al que el mundo nos arrastra y así no poder estar satisfecha en Dios. El mercado publicitario nos presenta los productos apelando a, y quiero que recuerden en la charla anterior, nuestra vista. Así como Eva fue seducida por la vista, así ella fue en el huerto del Edén, nosotras también. Nuestros deseos de satisfacción, entendemos que lo merecemos. ¿Por qué no darme ese gusto? Porque yo trabajo mucho, yo lo merezco. Y de esta manera, sin darnos cuenta, mis hermanas, estamos siendo arrastradas y guiadas por corrientes contrarias a Dios. ¿Y ustedes creen que el mundo está pasando por alto esto? No, no. De una manera sutil nos engañan y no nos damos cuenta. Quiero compartir con ustedes algunos productos, alguna publicidad que se le han dado a algunos productos. Vemos aquí como la Pepsi tiene un eslogan que dice, eso es lo que me gusta. Esa frase, Pepsi, se refiere a la libertad que cada quien tiene para manifestar sus emociones sin reparar la crítica de nadie. Con que me guste a mí es lo que importa, eso es suficiente. Dice, eso es lo que a mí me gusta. Entonces, sutilmente eso se va quedando aquí y finalmente, ¿sabes qué? Nosotros vamos a procurar lo que nos gusta sin importar nada. Otro eslogan, señores, que este no lo entiendo, porque esto es el helado Magnum. Dice, ser fiel a tu placer, porque entonces fíjense algo, el eslogan que le ponen nada tiene que ver con lo que están promocionando, es un helado. Y dice, sé fiel a tu placer. Este eslogan del helado Magnum propone incentivar que cada quien busque el placer de acuerdo a sus propios instintos. Yo tengo que ser fiel a mi placer. O sea, yo voy a buscar mi placer. No importa de qué manera. Y esta es la gran pregunta. Esta es la gran pregunta, mis hermanas. Lo anterior no anula que sintamos placer, pues Dios creó al hombre con la probabilidad de sentir y disfrutar. De hecho, tenemos un paladar para disfrutar lo que es una buena comida. Señores, ¿ustedes saben lo bueno que es disfrutar una buena conversación o una buena música? No obstante, ¿saben lo que ocurre? El placer debe ser correcto y con una limpia conciencia. Y entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que muchas veces la satisfacción de nuestro cuerpo está por encima de la satisfacción de Dios. Y ese es el gran problema. Ponemos nuestros deseos por encima de los deseos de Dios. Otra corriente que nos quiere dominar, señores, y con esta sí que nos sentimos identificadas. El narcisismo. Nos afanamos incansablemente por alcanzar ese estándar narcisista de belleza perfecta. Todas queremos ser perfectas en nuestra belleza. Y queremos desafiar, Señor, el reloj para mantenernos jóvenes y físicamente en forma y estéticamente a la vanguardia. Sin embargo, Eclesiastés dice con respecto a esto, todo esto es perseguir el viento. Pero eso es lo que nosotras perseguimos, ese estándar de belleza. Esa es la era del Photoshop, la cirugía plástica, el maquillaje con trucos y lamentablemente la definición de belleza para el mundo está completamente distorsionada por el pecado. Por esto, las gorditas quieren ser flacas, las flacas quieren ser gorditas, la de cabello rizo quieren tenerlo lacio, la del cabello lacio lo quiere tener rizo. Señores, no entendemos. Regularmente lo que el mundo le llama bello, para Dios, mis hermanas, no lo es.
¿Y sabes qué? Fuimos diseñadas por Dios que creó todas las cosas bellas. Todas las cosas son bellas y hermosas. Fuimos cableadas para crear también nosotras cosas bellas y hermosas. Por esto, muchas de nosotras queremos comprar cosas. Fuimos cableadas para esto. Estas cosas en sí no están mal. Dios nos creó bellas y con ese sentido de belleza. El problema está en que nuestra cultura le da tanta importancia a la belleza externa, movida por ella nos olvidamos de cultivar la belleza interna, que es lo que el Señor quiere que nosotras adornemos. Esa mujer contracorriente, lavada por la sangre de Jesús, cultivará una belleza interna que se reflejará en lo externo. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas, las ropas elegantes. En cambio, miren cuál es el vestido. Vamos a ver, en cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu sereno, afable y apacible. Esto es tan precioso a los ojos de Dios. Ese es el vestido que Él quiere que nos pongamos. El vestido de un espíritu tierno, afable y apacible. Tú y yo tenemos un vestido muy distinto, un vestido diferente al vestido del mundo. Efesios 4:24 nos dice que tenemos un nuevo vestido y nuestro vestido es creado según Dios, según la justicia y la santidad de la verdad. Ese es el vestido que Dios ha creado para nosotras. Este nuevo vestido está caracterizado por la santidad de Dios. Hemos visto hasta ahora hedonismo, consumismo y narcisismo. Las tres corrientes que están gobernando este mundo y están arrastrándonos a nosotras sin darnos cuenta, nos está llevando a la autocomplacencia y a la autonomía, a querer complacernos a nosotras sin importar lo que dice Dios. Pero mis hermanas, ¿qué podemos decir de la cultura digital? Es la era donde estamos comunicadas con el mundo. El internet, las computadoras, los teléfonos inteligentes. Con un solo chasquido y yo estoy en Europa, estoy en cualquier lugar, me comunico con cualquiera. Tenemos correo electrónico, mensajerías instantáneas, entretenimientos como Instagram, Facebook y otros muchísimos más. Estas cosas pueden ser herramientas poderosas para el Evangelio. No vamos a quitarle su virtud que tienen. Sería tremendo herramienta para nosotras cultivar vida de piedad. Me pregunto hasta dónde llegaría el apóstol Pablo si hubiese tenido toda la facilidad que nosotras tenemos aún para predicar el Evangelio. Pablo hubiera llegado muy lejos, me imagino. De hecho, el internet es una herramienta muy útil para ayudarnos a leer la palabra de Dios, a estudiarla a profundidad. En ellas tenemos, señores, en un simple teléfono, tenemos todas las versiones de las Escrituras. Tenemos todos los comentarios bíblicos para llevarnos a un mejor conocimiento del texto. Señores, tenemos todas las herramientas que apuntan a un crecimiento espiritual en el teléfono. O sea, tiene sus virtudes. Pero hay que reconocer, mis hermanas, que tristemente este ha sido el ladrón de nuestro tiempo. Piensa en un día sin teléfono. Piensas, ¿qué tú harías si se te pierde el celular? Piensa en ese día. ¿Cómo sería tu día? Sin lugar a dudas, tenemos que admitir que estamos atrapadas y dominadas por esto. El tiempo para estudiar la Biblia se ha acortado. Ya no somos tan profundos porque no tenemos tiempo. ¿Y por qué no tengo tiempo? ¿Por qué no tengo tiempo para estar ante el sublime y el eterno Dios? ¿Por qué no tengo tiempo para conversar con Dios?
¿Por qué no tengo tiempo para conocer mejor de Dios? El tiempo para estudiar la Biblia a profundidad ha sido afectado y nos preguntamos, ¿por qué? Piensen, probablemente el uso del celular ha sido la herramienta, ha sido lo que está usando Satanás para que tú no estudies las Escrituras a profundidad. Muchas veces cumplimos con leer una porción y oramos, y en ocasiones ni siquiera leemos las Escrituras, oímos cualquier devocional en audio. De esta forma, mira mis hermanas, de esta forma siempre será muy difícil crecer en la vida de piedad. Así no vamos a caminar con Jesús. Las Escrituras requieren profundidad en sus estudios. Y el celular, el entretenimiento, probablemente no te deje tener ese tiempo de calidad con tu Señor y Salvador. Quizás no estás profundizando en las Escrituras. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo. Y esto vamos a ver qué nosotras tenemos que hacer. Porque tenemos que de una manera u otra romper con esto. Nosotras tenemos que ser mujeres contra cultura, mujeres contra corriente. La cultura, esas corrientes no deben dominarte, no deben dominarme. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo yo puedo caminar con Jesús en mi vida y rechazar estas ideas del mundo? Y aquí vamos a ver ¿qué debemos hacer? Mis hermanas, el punto número 2 dice que debemos tomar sabias decisiones. Con los ojos de Jesús, evaluar el mundo en que vivimos y saber escoger si caminar con Jesús o caminar conforme a la cultura de este mundo. Nosotras tenemos que escoger, pero para eso tenemos que ser sabias en nuestras decisiones. Oigan esto enterneció mi alma de una manera impresionante. Oigan esta historia. Abby y Robert, una pareja de Oklahoma, iba a tener un bebé. En la semana número 19 de su embarazo, el médico detectó que el bebé padecía una enfermedad que le impediría desarrollarse. Su hija tiene anencefalia, le dijeron. Se trata de una enfermedad que provoca que el bebé nazca sin cerebro y sin cráneo, que nazca incompleto. Qué historia, qué noticia tan desgarradora, qué noticia tan triste. Fue entonces cuando estos padres tomaron quizás el camino más difícil de todos: continuar con el embarazo para poder dar a luz al bebé y donar sus órganos para que otro bebé tuviera vida. La pequeña Annie nació el 23 de junio y murió el 15 horas después. El 95% de las mujeres habrían decidido abortar. ¿Qué tú hubieras decidido? ¿Cuál hubiese sido tu decisión cuando te dicen una noticia como esta? El 95% de las mujeres hubieran decidido abortar, pero esta pareja tomó la decisión quizás más trascendental de sus vidas. Una decisión que le llevaría alegría y bendición a otros padres, a pesar de que el precio para ello era muy duro. Y te pregunto, ¿qué actitud te mueve al momento de tomar decisiones? ¿Estás pensando en ti? ¿O como estos padres estaban pensando en la felicidad y en la alegría de otros? ¿Cuáles son los parámetros para tomar decisiones en tu vida? ¿Cuáles son esas cosas que te mueven para tomar decisiones? ¿Toma decisiones por los valores del mundo o tomas decisiones pensando en qué piensa Dios, qué dice Dios? La señal de que estás caminando con Jesús será cuando tomes decisiones que sean guiadas por su voluntad y no por las corrientes de este mundo ni bajo tus propios pensamientos. Debes ser reflexiva. Debes reflexionar y evaluar todo lo que te rodea. Nada en la vida es neutro. Nada en la vida es neutro. Así será la manera en que tú tomes decisiones sabias, evaluando lo que te rodea, buscando dónde está Dios, dónde está la verdad de Dios.
tomando decisiones que muestren que tu mayor valor no está en este mundo y sus ideas, que tu mayor valor está en Cristo. Preguntas que debes tener presente a la hora de tomar decisiones. Y la verdad que aquí me identifico, yo quiero tener pendiente estas preguntas a la hora de tomar decisiones, porque mi deseo y tu deseo ha de ser glorificar a Dios. Para eso fuimos nosotras creadas. Y estas preguntas son importantes. ¿Esto que voy a hacer da gloria a Dios? ¿La ropa que me estoy poniendo glorifica a Dios? ¿Muestra que soy una mujer santa? ¿Que tengo la santidad de Dios? ¿O muestra que soy una mujer sensual que quiero provocar a otros o enseñar mi cuerpo? ¿Estoy tomando esta decisión pensando en satisfacer mi deseo o el deseo de mi Salvador? Hermanas, estas son preguntas cruciales. ¿Tengo la aprobación de Dios para hacer esto? Seamos reflexivas, hermanas. Que la vida no nos pase por encima de la cabeza. Seamos reflexivas. Tomemos decisiones pensando en Dios y su palabra y no en nuestra propia satisfacción. Los dioses falsos de este mundo, el sexo, el dinero, la prosperidad, el poder, la salud, la belleza, la popularidad, el autoestima, el entretenimiento, el placer, todo eso nos está llevando a sacrificar nuestra pureza, nuestra verdad, nuestro valor, nuestra piedad, estas cosas que deben contarnos como hijas de Dios. Todo esto, señores, una lista grande. Esas cosas nos están arrastrando a que nosotras no vivamos esa vida de piedad que cuenta o que muestra que verdaderamente somos hijas de Dios. Entender que vivimos para su gloria es la clave para no someternos a lo que la cultura nos dice en cuanto a cómo debemos vivir, sino que nosotras nos someteremos a Dios y su palabra, porque solo en ella, mis hermanas, solo en la palabra de Dios está la verdad y es lo que nos define a nosotras como mujeres. Esto es lo que determina nuestra identidad. La palabra de Dios determina quiénes somos. No es la cultura, no es el deseo de ser bella, no es el deseo de lucir, es cómo vive la palabra de Dios en tu corazón. Cuando nos dejamos guiar por los parámetros del mundo, estas cosas comienzan a definirnos. El mundo te define. Cuando comienzas a dejarte guiar por la palabra de Dios, eso también te va a definir. El mundo te va a mostrar lo que tú eres, pero la palabra de Dios también va a mostrar lo que tú eres. Amadas, nuestro punto de partida, ¿saben cuál es? Dios. Nuestro punto de partida es Dios y nuestro propósito es glorificarle a Él. No améis al mundo. Mis hermanas, Primera de Juan es claro con esto, hermanas, no amemos al mundo. Nada de lo que hay en él glorifica a Dios. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si queremos ser mujeres contra cultura, nuestras decisiones marcarán la diferencia. Y esto, vamos a ver ahora cómo luce el día a día de una mujer contra cultura. Una mujer que dice que no ama este mundo, sino que está gobernada y dirigida por la palabra de Dios. ¿Cómo se ve esto en mi día a día? Y vamos a ir a volver a Romanos capítulo 12, versículo 2. Allí, mis hermanas, encontramos 3 palabras. Quiero que busquen este texto. Subrayen estas 3 palabras. 3 palabras claves. Recuerden que Romanos 12 nos dice la manera en que debemos vivir la vida cristiana y que dice que el propósito es la gloria de Dios. Vamos a ver estas 3 palabras. 3 palabras que nos ayudarán en el proceso de crecimiento en nuestra nueva vida como cristianas.
Estas están, lo primero es que están en imperativo. Imperativo es algo que debe ser continuo, siempre, constantemente, lo que significa tanto un mandato como una acción continua para nosotras las mujeres cristianas. La primera palabra que tiene Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis. Conforméis, primera palabra, y está en negativo, no te conformes. No te conformes. La siguiente palabra es transformaos. Y la tercera palabra es comprobéis. Lo que nunca debemos hacer, nos lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo que nunca tú debes hacer es conformarte a este tiempo. Dice que no nos debemos adaptar, cuando habla de la palabra conformar, es que no nos adaptemos ni a filosofía, ni a corrientes, ni a nada que este mundo nos quiera llevar. No nos conformemos con vivir a la luz de este mundo. En contraparte, existen las otras dos palabras que sí debemos hacer. Debemos ser transformadas, transformar nuestra mente mediante la renovación de nuestro entendimiento, y nuestra cosmovisión cristiana entonces gobernará nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando nosotras seamos transformadas, cuando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser sea transformado por la palabra de Dios, la cosmovisión que gobernará tu vida será conforme a Dios. Esto ocurrirá, claro está, en la medida en que vayamos absorbiendo las enseñanzas bíblicas. Pero ¿sabes qué? Leyéndola, atesorándola y aplicándola en nuestros corazones, que ella sea quien nos gobierne, que ella sea el parámetro de nuestra vida, el parámetro a seguir en cada paso que nosotras demos. Y al mismo tiempo, ¿saben qué debemos hacer? Abandonar la mundanalidad. Es siendo llena de su palabra que podremos entonces rechazar las ideas contrarias. Es algo que nunca termina, por eso está en imperativo, es constante, es siempre, es algo que nunca termina, es esa santidad progresiva que nos va a alejar de la cultura para hacernos cada vez semejante a Cristo. ¿Por medio de qué? Su palabra. Estudiarla, leerla, interpretarla, aplicarla, atesorarla. Señores, la palabra de Dios. Eso es lo que debe gobernar nuestras vidas. La otra palabra es comprobar. El apóstol Pablo en otro texto dice, examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. ¿Para qué? Para probar si estamos en la fe. Debemos realizar continuamente un inventario, hacer una revisión y pasar balance a nuestras vidas para asegurarnos que nosotras no estamos aceptando, no estamos aprobando, ni estamos incorporando en nuestras vidas filosofías del mundo, y que la cosmovisión de Cristo es la única que nos gobierna. Hermanas, podemos ser fácilmente engañadas. Por eso el llamado de Dios aquí en la porción de Romanos es que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente. Ese es el llamado. Vivamos ese diseño que nos va a llevar a reflejar ese carácter de Dios. Ese carácter puro, santo, sublime, eterno. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿sabes qué? Eso es contracultural. Eso es contracultura. La cultura te dice, vive para ti, busca el placer. Y el Señor te dice, no viva para ti, vive para Cristo. Entonces eso es contracultura. Honremos a nuestra nueva identidad como hija de Dios. El transformar nuestra mente debe ser la prioridad de tu vida. Eso es honrar esta nueva identidad que Cristo te dio en la cruz del Calvario. Transformar tu mente
debe ser la prioridad de tu vida, transformarla constantemente. Debemos exponernos con intencionalidad y regularidad a la palabra de Dios para que las verdades confronten las mentiras que hemos abrazado y desintoxiquen nuestra mente de la sabiduría del mundo y la cultura que intenta atraparnos y llevarnos a su molde. Hermanas, seamos proactivas en buscar el pensamiento de Dios. De esta manera tú podrás rechazar las mentiras del diablo. Es siendo ese modelo de mujer de Tito 2, maestra del bien. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Y sabes qué? Nosotras tenemos un gran poder de influenciar a las demás. Yo te quiero poner un peso en este momento. Quiero que tú seas responsable con lo que Dios te dice en Tito 2, que tú seas maestra del bien. Yo quiero que tú salgas con la disposición y la responsabilidad de este lugar, con la responsabilidad de que tú vas a ser maestra del bien, que tú vas a enseñar a las más jóvenes a amar a Jesús y su palabra, a ser mujeres del hogar, que tú te propongas reunir jóvenes o hermanas de tu iglesia para que juntas estudien ese diseño de mujer que Dios espera. Hermana, no salga por esa puerta sin tomar esa decisión y esa responsabilidad de compartir con otras mujeres Tito 2 para que podamos vivir el diseño de feminidad bíblica que Dios espera que nosotras vivamos. Si quieres que tu iglesia se mantenga pura, si tú quieres que tu iglesia no sea marcada por la cultura, tú tienes que ser ese agente de cambio y ese agente de responsable que ayude a que las demás mujeres vivan conforme al propósito de Dios y no conforme a la cultura. Es de esa manera que nosotras podremos decir que somos maestras del bien para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Romano nos manda a presentar nuestra vida, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Señores, ya no vivimos nosotras, ya vive Dios en nosotras. Por lo tanto, cada día debemos rendir nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros sueños, nuestras voluntades al control del Espíritu Santo de Dios. Cada día, cada vez que te levantes, rendir tu voluntad, tus sentimientos, tus pasiones, tus deseos, tus anhelos a Dios. Es ir despojando nuestra mente de toda la basura que ha recogido de la cultura y hacernos más conscientes de nuestra ciudadanía celestial. Tú eres una mujer de una ciudadanía del cielo. Tú no perteneces a este lugar. El cielo gobierna tu vida. Dios quiere que nosotras vivamos dirigidas por el control del cielo, que es Él. Nuestra cultura lo que quiere es que tú no camines con Jesús. Desecha, dice la palabra, esas fábulas profanas de vieja y ejercítate para la piedad. Como hijas de Dios que queremos caminar con Jesús, debemos recordar cada día el Evangelio. El Evangelio ha de ser nuestro motor de vida. El Evangelio debe ser lo que nos impulse cada mañana, cada día. En estos días estaba con mis nietos, estábamos mi familia reunida, mi esposo, mis 2 hijos, sus esposas y mis 5 nietos. Estábamos en un lugar pasándonos unos días. Ese lugar tenía un río hermosísimo, muy caudaloso, por cierto. Y mientras estábamos allí, pasamos un gran susto. Mi nieto de 3 años se cayó en el río y la corriente era tan fuerte que arrastró mi nieto, y la verdad, imagínense ustedes cómo nos pusimos nosotros. Estábamos todos muy nerviosos y aún muy asustados, pero su abuelo inmediatamente corrió por encima de las piedras y agarró al niño y sacó al niño del agua. ¿Y sabes qué?
Esto me hizo recordar que las corrientes del pecado quieren arrastrarnos. Las corrientes de este mundo quieren arrastrarte. Si te dejas caer en la corriente te llevarán. Pero quiero traer algo esperanzador, así como ese abuelo agarró a su nieto y lo sacó de las corrientes de este mundo. Jesús te quiere agarrar de la mano derecha, como dice su palabra, para sacarte de las corrientes de este mundo. Él no quiere que tú estés conforme a las corrientes de este mundo. Es un hermoso recordatorio que debemos tener presente. Jesús nos rescató de nuestra vana manera de vivir. No vivas conforme a las corrientes de este mundo. Él te sacó y sacarte costó el precio de su sangre. Las manos de Jesús estaban siendo horadadas con tu nombre en su mente y en su corazón. Y es muy conmovedor pensar que cada martillazo que recibía nuestro Señor y Salvador lo estaba haciendo por ti y lo estaba haciendo por mí. Y esto conmueve nuestros corazones. Hermanas, que esto sea lo que nos impulse a vivir esa vida santa, esa vida de piedad, esa vida de pureza que nuestro Padre Celestial quiere que nosotras vivamos. El mundo sin valor, la familia de hoy necesitan mujeres valientes, mujeres de fe, con visión cristiana, con visión bíblica en su mente y en sus corazones, que tomen acciones como Débora, como Abigail, que se levantaron para desafiar, para retar la cultura, modelando y viviendo el principio de la palabra de Dios. Señores, que nosotras seamos mujeres que ayuden a restaurar los muros de las familias que están destruidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de una vida rendida a Jesús. Por medio de un testimonio que glorifique el Creador de tu alma. Dios tiene un gran plan y este plan es reconciliar todas las cosas. Desde que Jesús vino, desde que el hombre cayó, Dios tiene un plan y es restaurar todas las cosas en Cristo. Hay murallas que reconstruir, verdades que vivir, mujeres que discipular, verdades que proclamar. Nosotras estamos llamadas a unirnos en esta causa como un solo cuerpo para la gloria de Dios. Hermanas, el Señor quiere usarte para que estas cosas se den. Déjate usar. Pero llénate de Él para que Él entonces te pueda usar. Tú juegas un papel importante en el plan, en la historia que aún Dios está escribiendo. Tú eres importante. Tú tienes una parte importante en esa historia que Él está haciendo. Déjate usar por el Señor. Hermanas, necesitamos un avivamiento. Tú tienes que ser una mujer contra cultura, una mujer llena de Dios que diga no a las ideas de este mundo y que provoques vencer las tentaciones para glorificar a Dios y que otras mujeres vengan a vivir vidas santas. Dios quiere usarte, tú eres parte del plan de Dios. Que el Señor nos ayude a ser esas mujeres que viven conforme a su voluntad, que somos transformadas y renovadas y que nuestras mentes y nuestros corazones no viven conforme a este mundo, sino conforme a nuestro Dios y gran Salvador. Necesitamos un avivamiento, necesitamos ser esa mujer contra cultura, que diga no a la cultura y le diga sí al Señor. Aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir para la gloria de tu nombre, quiero hacer que otras mujeres vivan para la gloria de tu nombre. Que podamos ser nosotras esas mujeres. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Es cortante como una espada de doble filo y nosotras queremos decirte, clava en nuestros corazones estas verdades, que nosotras salgamos de este lugar con el deseo, el propósito de glorificar tu nombre, de proclamar tu verdad, Señor, de no vivir conforme a las corrientes de este siglo, a la cultura que nos arrastra, sino que nosotras estemos dispuestas a decir no a la cultura y decirle sí, Señor. Aquí estamos rendidas ante tus pies. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Tu palabra dice, Señor, que aquel que te falta sabiduría,
la pida porque tú te complacerás, Señor, en dar abundantemente. Nosotras necesitamos sabiduría para vivir en este mundo caído. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por cada hermana, Señor. Gracias por Iglesia Bautista, Palabra de Vida, que ha querido, Señor, traer este evento para que tu palabra sea enseñada y proclamada. Bendecimos tu nombre en Jesús. Amén.